Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Continuamos con el tema de propiedades de polígonos regulares. Vamos a deducir ahora la expresión que nos ayudará a encontrar la medida de los ángulos internos de cualquier polígono a partir de las expresiones que vimos en el video anterior. Y aquí tenemos la misma tablita que nos va a servir también para este fin. Tenemos aquí el número de lados de los polígonos que hemos dibujado, que es un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono. Sabemos sus números de lados, sabemos las diagonales que podemos trazar desde un mismo vértice y dijimos en el video anterior que a partir de las diagonales que trazamos en un polígono desde un mismo vértice vamos a ver el número de triángulos que se forman en cada uno de estos polígonos y vamos a empezar a deducir nuestra expresión. Tenemos entonces que el triángulo no tiene diagonales, por lo tanto solamente tenemos aquí un triángulo, ¿verdad? En el cuadrilátero, en el cuadrilátero podemos trazar nosotros una sola diagonal y por lo tanto, ¿cuántos triángulos se nos forman? Al cortar el cuadrilátero a la mitad se nos están formando dos triángulos, ¿verdad? Muy bien, dos triángulos. En el pentágono podemos trazar dos diagonales a partir de un mismo vértice y ¿cuántos triángulos se nos forman? 1, 2 y 3. Ahí estamos ya, 3 triángulos. Y en el hexágono, al trazar las diagonales desde un mismo vértice, estamos viendo que tenemos 4 triángulos. Y analizamos en el video anterior el número de lados con el número de triángulos que se forman y determinamos la diferencia. Vimos que el cuadrilátero tiene 4 lados y se forman 2 triángulos. Vimos que el pentágono tiene 5 lados y se formaron 3 triángulos y analizamos la diferencia entre cada uno de ellos y vimos que la diferencia al tener 4 lados forman 2 triángulos, hay una diferencia de 2. En el pentágono, al trazar sus diagonales, tenemos que se forman 3 triángulos y tenemos también una diferencia de 2 en este par de números y 6 y 4, 6 lados, 4 triángulos, también tenemos una diferencia de 2. ¿Qué significa entonces? Que al número de lados le restamos 2 y encontramos el número de triángulos que se forman en cada uno de estos polígonos. ¿Para qué nos va a servir esto? Recordamos en el año anterior, en el ciclo anterior, en primer grado, ustedes encontraron la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Lo vamos a recordar ahorita. Por ejemplo, tenemos este cuadrilátero aquí, es un cuadrado, es un polígono regular, tiene 4 ángulos. Si se fijan, son 4 ángulos rectos. El ángulo recto, recordemos que mide 90 grados. Entonces, el cuadrilátero tiene 4 ángulos de 90 grados cada uno. Como tiene 4, en total los ángulos interiores de un cuadrilátero miden 360 grados. 360 grados. Si yo divido ese cuadrilátero a la mitad, me van a salir 2 triángulos iguales. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de cada uno de los triángulos que se me forman será de 180 grados. ¿Ya recordaron? La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. No lo olvidemos. Y lo podemos comprobar también de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí yo tengo un triángulo. Aquí está este triángulo. Y este triángulo tiene 3 ángulos. Yo voy a partir este triángulo en 2 y lo voy a colocar sobre un ángulo llano. Recordamos que un ángulo llano es un ángulo que mide, ¿cuánto? ¿Sí recuerdan cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados y lo vamos a colocar aquí. Fíjense bien. Ahí está. ¿Lo ven ahí la línea? ¿No la ven? Ok, la voy a poner con negro. Vamos a ver, lo voy a dibujar con negro y ahora sí, ahí está, voy a dibujar esta línea, me quedó muy lejos la regla, ya no puedo ir por ella y ahí está. Y aquí tenemos el vértice de este ángulo llano. Este ángulo llano mide 180 grados. Fíjense bien, ahora yo tengo este triángulo lo voy a cortar sus 3 vértices, fíjense bien. Voy a cortar sus 3 vértices y los voy a unir
en este ángulo llano que yo tengo aquí. Voy a colocar este angulito aquí, fíjense bien. Voy a colocar ese ángulo ahí. Aquí lo voy a colocar. Voy a colocar el siguiente ángulo aquí. Aquí lo voy a pegar para que vean cuánto va a sumar. Cuánto van a sumar esos tres ángulos de ese triángulo. ¿Sí? Ahí está. Ahora voy a colocar este. Y como pueden ver, este ángulo me cabe exactamente en este espacio aquí. ¿Vieron? Y esta es otra manera de comprobar que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Y entonces, como ya se habrán imaginado, ¿para qué nos va a servir esta cuenta que tenemos aquí? Esta expresión que tenemos aquí nos va a servir para encontrar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, ¿de acuerdo? Entonces, si este me da el número de triángulos y sé que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, ¿qué tengo que hacer para conocer la suma de los ángulos interiores, por ejemplo, del cuadrilátero? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero si ahí tengo dos triángulos? ¿Ya lo pensaron? Yo estoy segura que sí. Y la suma es 360 grados. Y del triángulo, como ya lo comprobamos de dos maneras, es 180 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, si el pentágono tiene tres triángulos, ¿cuánto suman los ángulos interiores del pentágono? Entonces nada más tendríamos que multiplicar los tres triángulos por la suma de los ángulos de un triángulo y entonces serían 180 por 3. ¿Cuánto me da? 0, 3 por 8, 24 y serían 540 grados. ¿De acuerdo? Si en el hexágono tengo 4 triángulos, ¿cuántos suman los ángulos interiores del hexágono si estoy viendo que tengo 4 triángulos? Entonces son 4 triángulos, cada uno suma 180 por los 4, ¿cuántos serían? ¿Cuántos serían? 720 grados, ¿verdad? Son 180 por 4 es igual a 0, 4 por 8, 32, hay 3, 4 por 1, 4 y 3 son 7, ahí está, 720 grados. Y entonces, ¿qué agregaría yo a esta expresión con la que encuentro el número de triángulos para saber qué expresión utilizar para conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono? ¿Qué tendría que hacer? Con esta conozco el número de triángulos. ¿Qué tendría que agregarle a esa expresión o qué tendría yo que hacer con esta expresión para conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono? ¿Sí? Con esta expresión conozco el número de triángulos de cualquier polígono. Ahora, ¿cómo conozco la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono? Ya lo pensaron, estoy segura. Esta expresión, como me da el número de triángulos y cada triángulo suma 180 grados sus ángulos interiores, solamente la tendría que multiplicar por 180 grados, ¿verdad? Y entonces mi expresión sería n-2 por 180, ¿sí? Del lado que quieran poner los 180 es lo mismo. El orden de los factores, recuerden, no altera el producto. Y con esa expresión yo conocería la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, de un polígono de n número de lados. Aquí está la expresión, ¿de acuerdo? Para cualquier polígono, con esta expresión yo conocería la suma de sus ángulos interiores. Ahora yo les pregunto, si aparte de conocer la suma, yo ahora quiero conocer lo que mide cada uno de estos ángulos, porque recordemos que son polígonos regulares y cada ángulo de estos 5 o de estos 6 miden exactamente igual porque son polígonos regulares. Si no midieran lo mismo, recordemos, no se cumple esa propiedad y por lo tanto no serían regulares. Pero como sí son regulares, yo sé que la suma de los ángulos interiores de este pentágono es 540 grados. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto mide cada uno de los 5 ángulos? Todos son iguales y esta es la suma. ¿Qué tendría yo que hacer?
¿Ya lo pensaron? Claro que sí, dividirlo entre el número de ángulos que tiene esa figura. Y entonces 540 yo lo dividiría entre 5 y cada uno de esos ángulos de ese pentágono sería la medida de 108 grados, ¿verdad? Muy bien, ahora vámonos con el hexágono. El hexágono, sus 6 ángulos suman 720 grados. ¿Cuánto mediría cada uno de esos ángulos tratándose de un polígono regular? Claro, ya nada más tendríamos que dividirlo entre el número de ángulos, que es el mismo que el número de lados, ¿verdad? Entonces sería 720 entre 6. ¿Y cuánto sería? Pues cada ángulo del hexágono sería de 120 grados, ¿verdad? Porque dividiríamos 720 entre 6. ¿Y cuál sería la expresión algebraica que yo utilizaría para encontrar la medida o el valor, la medida de cada uno de los ángulos de un polígono regular? ¿Qué tendría que hacer con esta expresión? ¿Entre qué número lo tendríamos que dividir? Entre el número de lados, ¿verdad? O el número de ángulos. ¿Cómo representamos el número de lados o cómo lo conocemos? Pues con n, ¿verdad? Entonces la expresión para conocer el valor de cada ángulo sería n menos 2 por 180 entre n, ¿de acuerdo? Y esa sería la medida de cada ángulo, pero de un polígono solo regular. Recordemos, porque todos sus ángulos serían iguales. La suma de los ángulos interiores de un polígono es la misma para un polígono regular que para un polígono irregular. La suma de los ángulos de un pentágono, sea regular o irregular, sería 540 grados, pero no el valor de sus ángulos interiores, eso sería diferente. ¿Por qué? Porque en el caso del polígono regular todos sus ángulos son iguales, pero en el caso de un polígono irregular no serían iguales. La suma tendría que ser 540, pero su medida tendríamos que determinarla por diferencia si conocemos los demás ángulos, ¿verdad? O de una manera que lo vamos a ver en un video posterior, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos las expresiones algebraicas que nos ayudarán a conocer el número de triángulos, n-2, diagonales ya la conocemos desde el video anterior, n-3, número de triángulos, n-2. Ahora la expresión para conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, ya vemos que la determinamos, n-2 por 180. Y para conocer la medida de cada ángulo de un polígono regular, sería n-2 por 180 entre n, que es el número de lados, o el número de ángulos, porque es igual, ¿verdad? Número de lados y número de ángulos es igual siempre en un polígono. Y eso sería todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.